En este vídeo vamos a hablar sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda. Algunos de sus apodos más importantes fueron la Peregrina, la Cantora del Tínima, Safo Americana y Tula Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda fue considerada en su tiempo como una de las mejores expresiones del movimiento romántico. Su vida y su obra siguen interesando a los estudiosos actuales, tal y como se aprecia en los numerosos estudios críticos, trabajos de investigación que han sido publicados en estos últimos años. Sus personales circunstancias biográficas, su apasionado carácter, su generosidad y marcada rebeldía frente a los convencionalismos sociales que la llevó a vivir de acuerdo con sus propias convicciones, la apartan de la mayoría de las escritoras de su época, convirtiéndola en precursora del movimiento feminista en España. En concreto, vamos a hablar sobre su vida, sus obras, su estilo y su crítica, curiosidades y otros aspectos, además de la situación de la mujer en el romanticismo. La información y datos biográficos más fidedignos con que contamos para esbozar la trayectoria tanto personal como profesional de Gertrudis Gómez de Avellaneda corresponden a los numerosos textos autobiográficos como cartas y memorias que han sido escritos por la propia autora a lo largo de su vida. Gertrudis nace el 23 de marzo de 1814 en Puerto Príncipe, en Cuba. Su padre se llama Manuel Gómez de Avellaneda y es un militar español destinado en Cuba. Su madre, Francisca Arteaga, es una cubana de familia acomodada. El matrimonio tuvo 5 hijos, de los que solo sobrevivieron Gertrudis y su hermano Manuel, que van a mantener una buena relación hasta la muerte de Manuel. En 1823 muere Manuel Gómez de Avellaneda, el padre de Gertrudis, y 10 meses después, Francisca se casa con otro hombre, que también era militar. En 1829, la familia proyecta para Gertrudis un matrimonio del que ella huye, y en ese mismo periodo establece una relación entre amistosa y amorosa con su primo Loinat, que tampoco llega a buen puerto. El 9 de abril de 1836, la familia parte para España, decidida a establecerse en el país de origen del padre de Gertrudis. El viaje desde Cuba hasta las costas de Francia les ocupa unos 3 meses. Los primeros poemas de Gertrudis están fechados en esa época. El ritmo de las olas acompañaría no solamente a la tristeza de la separación de su querida Cuba, sino también las nuevas ilusiones de Gertrudis, que va a hacer realidad su sueño de conocer la tierra de su padre. Este momento quedó plasmado en su soneto Al partir, que figuró en su primer libro. Cuando la familia llegó a España, fijó su residencia en La Coruña. Gertrudis vivía en un ambiente nostálgico y triste, y se enamoró intensamente de Francisco Ricafort, con el que decidió casarse. Sin embargo, varias circunstancias hicieron imposible este matrimonio. En 1938, Gertrudis se sentía presionada y triste, y lo que hizo fue idear una nueva huida. No sin su hermano Manuel, al que quería con locura y siempre estuvo cerca de él. Viajaron a Sevilla, viviendo durante algún tiempo en la casa solariega de los Gómez de Avellaneda, en Constantina de la Sierra. En la época de 1840, Gertrudis era muy feliz rodeada del cariño de la familia de su padre, pero su tío Felipe y su hermano Manuel intentaron casarla con supuestamente un buen partido, y Gertrudis huyó una vez más, instalándose en Sevilla. Deslumbraba en esta ciudad la belleza de la divina Tula, que así le llamaban cariñosamente, y fue allí donde comenzó a colaborar en periódicos, bajo el seudónimo de La Peregrina. Escribía mucho y leía, y tradujo a muchos autores. El amor desbordaba siempre el corazón de esta mujer apasionada y vitalista. Después de un romance con el joven Antonio Méndez Vigo, que la amenazó con suicidarse si no era correspondido, encontró al gran amor de su vida, Ignacio de Cepeda. La correspondencia amorosa con Ignacio de Cepeda fue apasionante y apasionada. Cartas llenas de un amor entregado y total que alimentaban la vanidad de Cepeda al tener el amor de una de las mujeres más bellas y admiradas del momento. En 1840 ya había destacado en Sevilla como escritora cuando se trasladó a Madrid. En 1841, en una sesión matinal del Ateneo, leyó José de Zorrilla unos versos de Gertrudis que fueron del agrado de los asistentes y que le valieron ser acogida en el mundillo literario con entusiasmo. Su belleza y su enorme talento lograron que se pusiera de moda. En 1841 también editó Poesías con un prólogo de Juan Nicasio Gallego. Estrenó dramas y publicó varias novelas, entre las que se citan Dos mujeres y Sap, con enorme éxito, de las cuales vamos a hablar más tarde. En este ambiente literario tan favorable y aunque desengañada del amor, no tardó en entablar relación con el poeta, también sevillano, Gabriel García Tassara.
Sabía Gertrudis que aquel hombre no sería capaz de amarla y mucho menos con la intensidad con que ella se entregaba al amor, pero se sentía arrastrada hacia él. Celos, reproches, reconciliaciones y desencantos hicieron que esta tormentosa relación fuera un verdadero desastre. A los pocos meses, Gertrudis quedó embarazada y le escribió una carta llena de angustia solicitándole una entrevista. No acudió él a esta llamada ni a otras, sin duda queriendo eludir la posibilidad de casarse con ella, dado su carácter libertino y su escasa condición moral. Nació una niña de delicada salud, que padecía ataques de eclampsia. Es emocionante y doloroso comprobar la lucha de la Avellaneda para que el padre reconociera a la hija, que pronto murió. Tampoco en tan difíciles momentos acudió para acompañarla en su dolor. Durante 1846, el periodo de Tasara en la vida de Gertrudis enfrió un poco la estima en que el Madrid social y literario la tenía. Descorazonada, decidió contraer matrimonio con Pedro Sabater. No hubo engaño por parte de ninguno de los dos. Él conocía perfectamente la vida amorosa de Tula y estaba perdidamente enamorado de ella. Ella sabía que él tenía una enfermedad incurable de laringe, pero encontró la comprensión y el apoyo necesarios en un momento tan delicado de su vida. Le ofreció amistad, respeto y ternura, que él aceptó como hombre enamorado con enorme alegría. A los 2 meses de la boda, murió en Burdeos. Establece una relación amorosa en 1855 con Domingo Verdugo, y tras un incidente en una obra teatral, a los pocos días se encontró Domingo en la calle con el causante del incidente, y en la acalorada discusión, este desenvainó un bastón que atravesó el pecho de Domingo Verdugo, y le causó una herida gravísima. Se quejó Gertrudis a la reina, y ésta pidió al general Serrano que fueran enviados a Cuba los esposos, él como gobernador de la isla, esperando que un cambio de clima favoreciera su salud. La llegada de la Avellaneda a Cuba en 1859 fue apoteósica y le produjo una gran emoción que plasmó en poemas con cadencia cubana. El Liceo de La Habana celebró en el Teatro del Gran Tacón el acto de la coronación pública de la poetisa, el 27 de enero de 1860. En el acto se ofreció a la escritora un concierto y una corona de laurel de oro. El 31 de diciembre de 1859 murió la madre de Gertrudis. La muerte de su esposo ensombreció de nuevo su vida y decidió volver a España. En 1864 escribe su primer testamento, en el que un corazón tan desbordado tuvo también un gesto de generosidad. En su testamento, que es de por sí una pieza literaria, dice en su apartado 19: «Dono la propiedad de todas mis obras literarias que me pertenezcan a la Real Academia de la Lengua, animada también por su hermano Manuel, tan amado por ella viajando antes por Estados Unidos». Visitó la tumba de Washington y las cataratas del Niágara, que era una forma de rendir homenaje a los versos de su siempre admirado Heredia. En Nueva York embarcó hacia España, fijando primero su residencia en Sevilla e instalándose definitivamente en Madrid, que no tenía para ella, mujer enlutada y triste, el ambiente de antes. Le quedaban pocos amigos y los sobrinos procuraron alejar las visitas de su tía rica y casi ciega. En mayo de 1870 se lleva a su sobrino y a su mujer a vivir con ella. En 1868 había muerto su hermano Manuel y hace su segundo testamento en 1872 en el que cambia sustancialmente el anterior, retirando el dejar sus obras a la RAE. Ella, el 1 de febrero de 1872, murió en su casa de la calle Ferraz, sin haber cumplido su sueño de entrar en la Real Academia Española, a pesar de su denodada lucha por su pretendida candidatura, que no solamente fue rechazada, sino que fue atacada de manera cruel, incluso con versos obscenos del peor gusto. Escribió sobre temas que muchos no se atrevían a discutir en público. Sus obras más famosas incluyen obras de teatro, novelas y poemas. La Avellaneda era elogiada o criticada por su obra, pero inspiró a hombres y mujeres con sus historias de amor, feminismo y un mundo diferente. Su obra está influenciada por importantes poetas franceses, ingleses, españoles y latinoamericanos, como Quintana, Calderón, Corneille, Byron, Racine, Chateaubriand, Schiller y Walter Scott. La poesía de Gertrudis fue la faceta más estimada por sus contemporáneos. Sus poemas reflejan la experiencia de vida, con una actitud rebelde e independiente, en una sociedad masculina, abordando temas de soledad y exilio de Cuba, melancolía y depresión por sus decepciones amorosas.
Su poesía aborda los temas de Cuba, el amor, el erotismo, la poesía, los conceptos neoclásicos, hace referencias históricas, habla de religión, hace introspección filosófica, así como también toca lo personal y lo público. Además, utiliza la poesía como canto. Algunas de estas, de poesías y de poemas más importantes, son los siguientes. Bueno, tenemos a él, a Francia, a la luna, significado de la palabra yo amé, al destino, el pescador, los duendes, las 7 palabras, la vuelta a la patria y a una joven madre en la pérdida de su hijo. De todos estos voy a leer un fragmento, el significado de la palabra yo amé. Con yo amé dice cualquiera esta verdad desolante. Todo en el mundo es quimera, no hay ventura verdadera ni sentimiento constante. Yo amé significa nada le basta al hombre jamás, la pasión más delicada, la promesa más sagrada, son humo y viento y no más. Vamos a continuar con las novelas. Bueno, pues en cuanto a las novelas tenemos varias que destacan. Están Sab, Dos mujeres, Espatolino, Egilona, Dolores, La mano de Dios, El artista barquero, La flor del ángel y Guatimocín. De todas estas voy a destacar y voy a hacer un breve resumen sobre Sab, Dos mujeres y Guatimocín. Vamos a comenzar con Sab. Sab es una novela que trata sobre la situación de las luchas independentistas contra la esclavitud que se daba en Cuba. Toda esta temática se desarrolla en medio de la historia de los personajes Carlota y Sab, quienes encarnan la representación del amor entre un esclavo mulato y una hija de raza blanca. Gertrudis intenta romper con los valores establecidos y sobre todo subrayar el poder del amor, que no conoce otros límites que los del propio corazón humano. Continuemos con Dos mujeres. Es una novela romántica que se centra en la lucha de dos mujeres que se llaman Luisa y Catalina, por un caballero Carlos. Luisa y Carlos conforman un matrimonio joven, pero él se enamorará de Catalina, quien quedará inconvenientemente embarazada. Y por último, vamos a finalizar con Guatimocín, el último emperador de México. El extraño nombre del libro es una traslación del último emperador de los mexicas o aztecas, Moctezuma II. Se definió como una novela histórica y trata de la confrontación bélica que se produjo entre los aztecas y los españoles de Hernán Cortés, acompañado y coaligado con diversas tribus, que contemplan con pavor el genocidio de las denominadas como guerras de las flores de los mexicas, por medio de las cuales y sus sacrificios humanos daban culto a sanguinarios dioses. En cuanto al teatro, podemos decir que Gertrudis Gómez de Avellaneda destaca entre los poetas españoles que cultivaron el género trágico. Sin duda, es de las que más afán y esfuerzo emplearon para imponer este tipo de piezas en los escenarios españoles, y se encuentra entre los que mayor número de ejemplos de las mismas han dejado a la historia del teatro español. Hay muchas obras teatrales, como por ejemplo La verdad vence apariencias, La hija de las flores, Los tres amores, La aventurera, Simpatía y antipatía, El billonario y la maleta, pero tenemos dos dramas históricos de asunto bíblico que destacan. ¿Por qué? Pues porque es que guardan cierta relación temática, ya que tienen en común el presentar el castigo de dos personajes, Saúl y Baltasar, cada una en su respectiva obra teatral, cuyo principal defecto es el orgullo, unido a la soberbia que les lleva a rebelarse contra Dios. Vamos a continuar con sus leyendas. Bueno, pues destacan La baronesa de Yo, El donativo del diablo, La velada del helecho, La dama de Amboto, La montaña maldita, El aura blanca y La ondina del lago azul. Yo he destacado dos principalmente, que son La dama de Amboto y La ondina del lago azul. En cuanto a La dama de Amboto, hay que destacar que es una leyenda vasca y que con ella Gertrudis utiliza lo que es todo lo fantástico y lo imaginario como vehículo de su discurso feminista. Por otro lado, La ondina del lago azul es una obra un poco polémica, ya que gracias a ella se la ha acusado de plagio de Gustavo Adolfo Bécquer, sobre todo con dos de sus leyendas, la de Ojos Verdes y también la de Rayo de Luna. Bien, es el turno de los epistolarios. Su actividad epistolar va desde julio de 1839 hasta el 10 de marzo de 1872. Sus cartas se pueden dividir como en 4 categorías. Estas son cartas de pretendiente, cartas literarias, cartas de amistad y cartas íntimas.
Bien, pues aquellos autores, aquellas personas con las que ella mantuvo una relación epistolar fueron, bueno, principalmente Ignacio de Cepeda, pero también otros como Antonio Romero Ortiz, Antonio María Rubio, Hartzenbusch, Luis Coloma, Conde de San Luis, Figarola, Cotarelo y Rodríguez Moñino. Su producción tuvo gran importancia sobre todo en periódicos que, como vamos a poder ver ahora cuando los nombremos, vamos a ver que algunos son cubanos y otros son españoles. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, pues son Diario de La Habana, Liceo de Puerto Príncipe, La Semana Literaria, La Idea, El Cisne, El Conservador, El Heraldo, Los Hijos de Eva y La Postdata. Bien, en cuanto a la estimación crítica, Avellaneda fue objeto de juicios muy elogiosos ya entre sus contemporáneos, dirigidos en particular a su poesía, pero también en gran medida a su teatro. Algunos autores lo que hacían era juzgar y poner por encima su poesía lírica comparándola con la de Zorrilla, acusando a este de vulgaridad, afectación, falta de novedad, lugares comunes y frases huecas. También es importante destacar que se sitúa su poesía por encima incluso de la de José María Heredia. Más allá de la escritura poética, el lirismo es concebido por varios de sus contemporáneos como expresión directa de su alma. Y, en cuanto al juicio que merecieron sus novelas, como novelista queda muy por debajo, ya que afectan a su renombre aquellas obras novelísticas si las comparas con el mérito de sus obras dramáticas y sus obras líricas. Juzgan la moral de la autora como franca, resuelta y sana, la cual ofrece pues un estudio sincero de la naturaleza humana sin tener muy en cuenta la doctrina social, de manera que puedes tú, a partir de sus estudios, formar tu propia opinión, porque ella no lo adoctrina en ningún momento. Por último, decir que algunos autores opinan pues eso, que la novela es la parte de sus obras que hoy resulta más anticuada, menos personal y más llenas de sentimientos falsos. La propia Avellaneda hizo una selección de su obra para la posteridad en sus obras literarias, en la que está representada principalmente como poeta y dramaturga en verso, además de como autora de leyendas, y reduce sus novelas a 3 títulos: Espatolino, Dolores, el artista barquero. Son las 3 que incluye ella en su colección Obras Literarias. Con esto podemos ver que hasta ella se da cuenta de que su novela, según lo que dicen sus autores contemporáneos, queda bastante por debajo del resto de su obra. En este apartado de curiosidades vamos a tratar pues distintos hechos, acontecimientos característicos y curiosos de su vida que tienen bastante importancia. El primero de todos ellos es el problema relacionado con la RAE. Ya habíamos tratado anteriormente en su biografía que ella quería y tenía el sueño de pertenecer a la RAE e incluso en su primer testamento les deja sus posesiones y sus obras a la RAE. No obstante, lo que vamos a hablar ahora encierra una injusticia histórica que va a arrancar con Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque fue la primera escritora a la que la Academia dijo no. La reacción de los académicos fue categórica. En la Academia no había plazas para mujeres. Esta norma, nunca escrita, se aplicó a las que posteriormente lo intentaron, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán o María Moliner. No fue hasta 1979 cuando la RAE aceptó el ingreso de la primera mujer en la institución, Carmen Conde. No obstante, a Gertrudis Gómez de Avellaneda nunca la llegaron a aceptar, y esto hizo que, como también hemos visto ya, retirara estas promesas del testamento que decían que le iba a dar sus obras a la RAE, y lo va a retirar en su segundo testamento. Bien, el siguiente apartado es la rivalidad con la reina. Bueno, pues este cuadro que tenemos aquí en pantalla invita cuanto menos a la reflexión sobre la probable rivalidad entre la reina de España y la reina de la poesía, colocadas ambas frente a frente. Bueno, a la derecha podemos ver la reina en su trono, en pie, coronando al poeta, y enfrente, también de pie, recitando, improvisando o leyendo su poema, la escritora cubana. Bueno, pues finalmente, en el acto celebrado con motivo del entierro de Quintana, Gómez de Avellaneda leyó el poema titulado En la muerte del laureado poeta señor don Manuel José Quintana. Bien, obviamente este cuadro no es la única prueba que nos da pistas sobre la posible rivalidad de Gertrudis con la reina, pero es algo bastante significativo.
Además de esto tenemos bastantes pruebas de que tuvieron una relación nada idílica y con bastantes polémicas, expectativas de Gertrudis, le hacía peticiones y ella no las respondía, o otros hechos que tuvieron bastante importancia a lo largo de su vida. Bien, pues otro apartado bastante significativo teniendo en cuenta la vida de Gertrudis Gómez de Avellaneda es su admiración a Quintana. Quintana fue para Avellaneda objeto de admiración. En una carta que le remite en diciembre de 1841 le envía su volumen de poesías y le confiesa: «Debo mi afición a la literatura al entusiasmo con que desde muy niña leía y releía las poesías de usted y el deseo que alimento desde que vine a esta corte de someter al juicio del poeta que más admiro mis débiles ensayos». A esta carta le respondió Quintana con otra, de fecha 20 de diciembre de 1841, agradeciéndole el envío del libro y elogiándolo significativamente. Bien, además podemos observar cómo Gertrudis Gómez de Avellaneda asiste alegremente a su coronación, a la coronación de Quintana, tal y como podemos ver en el cuadro de Luis López que hemos comentado anteriormente. En cuanto a sus relaciones literarias, podemos destacar sobre todo relaciones masculinas, como pueden ser la de Manuel José de Quintana, José Zorrilla, Alberto Lista, Juan Nicasio Gallego, Juan Valera, Hartzenbusch, Teodoro Guerrero y Antoine de la Tour. Por último, vamos a destacar en este apartado sobre curiosidades y aspectos característicos sobre la vida de la autora, vamos a destacar obras en su honor que se han escrito posteriormente. Así tenemos el ballet Tula, titulado Tula, que es esta imagen que tenemos aquí en la pantalla. También se han escrito numerosas obras teatrales, como por ejemplo Vida y Pasión de la Peregrina, que recordamos que es su seudónimo más conocido. Y por último, novelas tituladas Niña Tula y Tula, que son dos de las más conocidas. Bien, pues vamos a comenzar ya con el último apartado de este vídeo, que es la situación de la mujer en el romanticismo. Bien, vamos a empezar con la influencia de la lectura en el amor romántico. Vale, en esta época el amor romántico va a incidir más en las mujeres. Esto es debido a la promoción moderna del ideal de felicidad individual y la legitimación progresiva del matrimonio por amor. Muchas ven en esta institución la posibilidad de alcanzar una autonomía, de lograr la libertad a través del amor, de sumergirse en la armonía y felicidad conyugal. A medida que retrocedía la costumbre de imponer un marido a las jóvenes, éstas soñaban con integrar el amor en su vida matrimonial. Aspiraban, pues, a mayor intimidad en las relaciones privadas, a oír hablar de amor, a expresar sus sentimientos. En esta época no hay muchacha que no sueñe con enamorarse, con encontrar el gran amor, con dar el sí al príncipe azul. Probablemente a causa de que el romanticismo sentimental femenino se vio exacerbado por un frenesí de lectura de novelas románticas publicadas por entregas en las revistas femeninas. En aquel tiempo proliferó toda una literatura destinada a las mujeres, centrada pues en la vida de pareja, las pasiones, el adulterio. Sin embargo, hemos de destacar que este proceso de invasión del amor romántico en la vida de las mujeres solo tuvo lugar en el seno de las clases medias, ya que pues las mujeres trabajadoras eran en su mayoría analfabetas y no tenían tiempo de entregarse al ocio romántico, ni de necesidad alguna de mitificar el matrimonio, que no las iba a sacar de pobres. La realidad era que muy pocos proletarios y obreros podían casarse, pues a ver, tenemos que recordar los míseros sueldos y las interminables jornadas laborales que sufrían. Las mujeres que anhelaron el amor romántico fueron las mujeres que no tenían doble jornada laboral, ni ancianos, ni enfermos, ni decenas de chiquillos hambrientos a su alrededor. El fenómeno pronto causa alarma social porque se piensa que estos folletines trastornan la imaginación de la joven, dan al traste con su inocencia, provocan secretos pensamientos y deseos desconocidos, y por ello resulta imperativo controlar lo que se lee. En las familias burguesas, los padres prohíben a las muchachas la lectura de las novelas románticas, pues ya sean de Loti, Bourget, Maupassant, Zola, ya que eran creyentes y anticlericales que suscribían la idea de que una joven honesta jamás tenía que leer libros de amor. Con toda evidencia, tales condenas no consiguieron sofocar la violenta pasión femenina por la lectura, y numerosas jóvenes leían a escondidas de sus padres novelas sentimentales en ediciones baratas.
Vale, vamos a continuar con un poco cómo era el estándar de belleza, cómo eran los estereotipos y cómo se esperaba que fuera una mujer físicamente. Las mujeres debían estar confinadas a un amor de sufrimiento. Si el amor no se sufre, no duele y no mata, no es amor. Por ello, si la mujer encuentra el amor en un imposible, mucho mejor. La delicadeza y un estado moribundo garantizaban la pureza de su cuerpo y sus intenciones, y las llevarían a amar con fuerza. En el romanticismo, las mujeres llevaron al extremo esta cualidad, pues con la aparición de la tuberculosis como pandemia del siglo, se hizo hincapié en que la belleza de la mujer, además de la palidez típica de los ricos, radicaba en parecer enferma. De esta forma, la mujer romántica atractiva, aquel estándar de belleza, era eh, aquella de tez casi transparente, semblante enfermizo, y para ello se recurría desde ingerir arsénico hasta maquillarse con pigmentos verdes para obtener el deseado color. Ojeras marcadas y prominentes, signos de que la enfermedad y la enfermedad del amor no permitían a la dama conciliar el sueño. Mejillas ruborizadas a causa de las fiebres, languidez y una delgadez casi esquelética que transformaba en un ser frágil a toda mujer. Tristemente, el papel de la mujer en el romanticismo era la debilidad, la sumisión, atadas con estereotipos y estándares imposibles con el único objetivo en su vida de encontrar a su pareja ideal, que tenían interiorizado como única meta en la vida. Bien, pues ahora vamos a ver el papel de la mujer en la literatura y el contraste más bien entre lo que hacía el hombre y lo que hacía la mujer. Bien, pues durante la gran ola romántica del siglo XIX, los hombres eran ciudadanos de pleno derecho, mientras que las mujeres eran meros objetos de deseo. La imagen estereotipada del romanticismo proviene de una época de abundante creatividad literaria y artística en la que los hombres son los artistas que escriben, que piensan, que pintan, esculpen y aman, y las mujeres son las amadas, damas distantes que provocan dolor. Los románticos no se enamoraban de campesinas o de proletarias, sino de princesas, mujeres etéreas confinadas a espacios asfixiantes, féminas imposibles de alcanzar. La posición del sujeto femenino en el romanticismo, si lo piensas, fue muy contradictoria, porque pese a las ansias de libertad e igualdad de los románticos, estos seguían, continuando con la cerrazón de la Ilustración, refiriéndose al sujeto masculino al hablar del ser humano. El sujeto femenino en realidad era, lo que hemos dicho antes, objeto de deseo, de devoción, más que sujeto de pleno derecho, como sucedió en el siglo XII con las damas del amor cortés, objetos de deseo y admiración encerradas en palacios y castillos. El romanticismo parecía fomentar la participación de las mujeres mediante la revalorización del sentimiento y la individualidad, que hasta entonces habían sido considerados despreciativamente como cosas de mujeres, debilidad del espíritu y flaqueza de voluntad. Bien, pues vamos por último con las escritoras románticas. Bien, las escritoras del romanticismo, sin duda, marcarían un antes y un después en la literatura española en general y en el feminismo en particular. Para escribir profesionalmente en una época en la que este oficio era visto como algo solo de hombres. Se hacían pasar por estos, pues vestían como ellos, firmaban sus obras con seudónimos masculinos. Si no se hacían pasar por un hombre, se enfrentaban a diversas adversidades y el rechazo simplemente por ser mujeres. Esta quizás sería la primera generación de mujeres que tuvo conciencia de sí mismas como mujeres escritoras. Desde ese oscuro laberinto que fueron sus avatares amorosos, de su pasión desmedida por la vida y la palabra, de una poesía nacida de raíz veraz, de su prosa llena de fuerza e inteligencia, esta mujer de tan apasionante personalidad salió vencedora de la destrucción y el olvido. Su corazón, su desmedido corazón, la redimió de la indiferencia. Ese corazón al que ella hizo exclamar: «Con mi solo poder haré, si quiero, mudar de rumbo al céfiro ligero y arder al mármol frío». En conclusión, Gertrudis Gómez de Avellaneda ha sido y va a ser recordada tanto por sus obras como por su trabajo como activista política y todas sus iniciativas feministas, que la hacen ser una de las mejores autoras de su época.